Bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo nuevamente en este ciclo denominado Letra y Música, en el sitio de Emilio Gabriel Castelli García, que no es otro que el protagonista de las novelas El Arcángel y El Plan B, de mi autoría, que está ahí atrás. Este, mm, Hoy vamos a hablar con Marco Antonio Paneque, que de hecho ya está saludando y está ya formando parte de la transmisión. Un escritor, ya vamos a hablar largo y tendido con él. Les cuento que van quedando pocos encuentros ya de este ciclo. El próximo que viene, dentro de 15 días, es con un reconocido músico, guitarrista, productor, bueno, muy querido en el ambiente musical de la Patagonia, podríamos decir que es Héctor Chucu Rodríguez. Luego va a ser el turno de Ariel Dileo, que ya ha editado una revista que ya es un clásico, o es una revista que forma parte de la literatura santacruceña, que es La Rama. Vamos a hablar con él también. Y finalmente vamos a terminar con una síntesis de un artista también, no solamente de renombre, sino ya una especie de ícono de la música folclórica patagónica y también de la literatura, que es Héctor el Gato Osés, Héctor Raúl el Gato Osés, ¿sí? Y les cuento que vamos a tener durante el mes de noviembre, porque en el mes de noviembre el ciclo cumple un año, y estamos proyectando una celebración que ya les adelanto que va a ser para la historia, más o menos, en la que hasta ahora estarían participando todos los artistas que estuvieron en este ciclo durante todo este año, que llega a un total de 25. 25 pasaron por Letra y Música. Lo vamos a estar haciendo en vivo, en público, y va a ser una síntesis no solamente de un evento artístico, literario y musical, sino también solidario. Como todavía está en veremos muchas de las situaciones o muchas de los detalles de la gestión, lo voy a ir anunciando de a poquito, pero la verdad que se las trae y vamos a anunciarlo cuando ya tengamos todo el paquete cerradito. Por lo pronto, ahora vamos a ver, vamos a comenzar la charla con Marco Antonio Paneque. Ahí ya está. ¿Ya estaba conectado, Marco? Buenas, ¿cómo va? Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien. buenísimo, che, que muy contento de poder concretar esta charla. Bueno, primero contento y además agradecido por tu predisposición y por tu apertura. Hablamos hace meses de encontrarnos hoy, así que la verdad que, bueno, muy contento. Bueno, para mí es un placer también estar acá compartiendo con vos y con todo el que está en vivo y con el que vaya a ver después, es decir, el video. Para mí es un placer estar acá ahora. Bueno, Marco, bueno, comencemos. Yo siempre estuve viendo varios de tus intervenciones en en diarios, radios y demás, y yo siempre empiezo por el principio. Vos si bien ya sos naturalizado argentino, o sea, sos un ciudadano argentino, sos nacido en Cuba, en Sí, Manzanillo, ¿puede ser? efectivamente, nací en Manzanillo, en Cuba, que está en el oriente Este, del país. Eso. Está cerca de Santiago de Cuba. Yo, sabés que hace unos años visité Cuba, estuve como en los lugares así como que son nada, que son los típicos que uno visita como turista y demás, y estuve en Santiago de Cuba y vi que Manzanillo estaba cerca, ¿no? Claro, Manzanillo está bastante cerca, a ver, a 150 kilómetros de Santiago de Cuba está Manzanillo. Bien, Bastante cerca está la ciudad la tierra caliente, le dicen a Santiago de Cuba. claro, caliente y húmeda, ¿no? Sí, caliente y húmeda, así mismo, sí. Sí, Bueno, y por eso Manzanillo tiene la misma temperatura, más o menos el mismo. claro, de hecho en Manzanillo es donde se registran las temperaturas más altas, se han registrado las temperaturas más altas del país.
Ah, mirá vos. Históricamente, sí, las temperaturas más altas del país se registraron siempre en la región porque como está en un golfo, es mucha más la penetración de la humedad y viste que la humedad hace que el calor se magnifique, el calor húmedo hace que es más favorable que la temperatura suba y es una zona muy, muy, muy calurosa. Marco, y somos de otra punta del continente, no nos imaginamos una vida en ese contexto, ¿viste? Yo por lo menos no me la imagino. ¿Cómo recordás tu infancia allá en Cuba? ¿Cómo era? ¿Cómo se caracterizaba? ¿Qué es lo que hace un niño cubano ahí en Manzanillo cuando es chico? ¿A qué juegan? Mira, ¿Cómo es la vida? claro, normalmente en mis tiempos era diferente a como es ahora. Nosotros siendo niños, los juegos estaban enfocados incluso hacia otra dirección. Eran juegos menos, como decir, menos avanzados Ajá, que lo que es ahora. Normalmente acudía yo a la escuela en la mañana, iba de 8 a 12:30 eran las clases. Y después la tarde era para hacer las tareas y después que terminaba las tareas para jugar, para mataperrear, como decía mi abuela. Y ajá. salíamos qué sé yo, a jugar y regresábamos, comíamos y nos íbamos otra vez para, para la calle a jugar, que normalmente jugamos a las escondidas, a los vaqueros y a la pelota, que para nosotros la pelota es el béisbol. Acá la Ah, pelota le claro, dicen el claro, claro. fútbol, para nosotros El la fútbol. pelota el béisbol. Al, al, al agarrado, porque era que te caían detrás y si te tocaban te pegaban, al pegado también le dicen. Y, y qué sé yo, la vida de un niño normal, imagínate un niño de ahora sin un celular y sin una Claro. televisión con tantos canales y sin tantas dispersiones. Nuestra vida estaba enfocada en estudiar y en jugar. Y estudiar era, qué sé yo, era como, para nosotros era lo mismo que jugar, porque hasta en eso era un poco competitivo Ajá. en la escuela, porque era para ver quién tenía el mejor promedio, quién tenía la mejor ortografía, quién era el que más se destacaba en el aula. Marco, Y y allá la distribución, digamos, no sé cómo será el sistema, eso te quería preguntar, el sistema escolar, primario, secundario como acá, o tienen otra modalidad. sí, es diferente la distribución. Está la primaria, que es como le decimos nosotros, que la primaria es Ajá, desde el preescolar, que es el kinder acá, hasta el sexto ajá, grado. Después está la secundaria, el nivel secundario, que el nivel secundario es séptimo, octavo y noveno. Después está el preuniversitario, que es el décimo, el once y el doce. ah, Y mira, después entrarías a lo que es la universidad, que el que entraba y el que no, que se iba a hacer carreras terciarias, ponerle, porque para hacer carreras terciarias también tenías que salir es decir, de 12 grados. No eras que te ibas claro. de noveno a hacer una carrera terciaria, no había que terminar el preuniversitario para irte a, es decir, a hacer alguna carrera del tipo que fuera. Universitaria o terciaria tenías que ser recibido 12 grados. Ajá. Estuve viendo ahí de una conversación que tuviste en la radio que lo que había así en tu familia era mucha música. O sea que Sí, vos mencionabas que, por ejemplo, tu abuela cantaba, tus tías cantaban, tu papá cantaba mucho, mucho bolero, mucha música mexicana, ¿puede ser? bastante, bastante, mucho tango también. Se Tango. cantó, yo recuerdo a mi abuela lavando, cantando Madreselva, por ejemplo, Ajá. y Mirá vos. tenía una vocecita era más bien una mezzosoprano con un vibrato muy así, muy bonito. Y, y normalmente fin de semana hacían reuniones en la casa donde se bailaba,
se ponía el tocadisco, se reunía toda la familia en la casa montonera, que es la casa de la abuela, y las dos hijas de mi abuela que vivían fuera venían con sus hijos y los domingos nos reuníamos y ahí bailábamos y se cantaba y se... Es decir, mi papá, por ejemplo, era un hombre con una voz extraordinaria, Ajá. lo que nunca quiso darle curso a eso, ¿viste? Incluso hay una orquesta, que es una orquesta muy renombrada en el país, que es la orquesta original de Manzanillo, que el director era amigo de él y el cantante principal también era amigo de él. Iban a buscarlo a la casa y él se escondía en el baño y le decía a mi abuela, no, 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 dile que no estoy, No, dile que no estoy. Porque, porque a él no le gustaba esto de, viste, la del exposición por ahí, público, la claro. exposición, claramente. Pero cuando se daba dos, tres tragos, se liberaba y cantaba la vida. Todo lo que le pidieras te lo cantaba. O sea que tuviste como, mamaste mucho la música sobre todo, ¿no? Bastante, Claro. bastante, Y la variedad bastante. musical, ¿no? Porque Sí, estás hablando de todo un bagaje de Latinoamérica bastante interesante, o sea. sí, bastante. Se escuchaba mucho. Yo el día que hablé con Santillán le contaba que en Cuba se escuchó mucho tango. Incluso el dueño de la primera emisora en Cuba fue un argentino, la CMQ, allá en La Habana. Y, y se escuchó mucho, mucho tango. Y después de esto, pues también el repertorio latinoamericano, porque La Habana y México, Habana y Cancún, eran los dos polos musicales del continente. Para triunfar Claro, había que pasar claro. por La Habana, había que pasar por Cancún, había que triunfar en México, había que triunfar en La Habana, que también le decía a Santillán que fue lo que le pasó a Libertad Lamarque, que era una desconocida y de momento hizo una película en La Habana y después se fue a México y se convirtió Así es. en la sensación. Y Justo, sí, justo nos está viendo Mario Santillán y antes había saludado a Luis Ferrarazzi, que también nos está viendo un colega escritor con el el que Ferra, también hemos sí, charlado. Sí, sí, un gran amigo y Mario sí. un eterno seguidor. Marco, ¿y vos en tu niñez y adolescencia eras de viajar mucho ahí, pues, digamos, no sé si habrá poblacionalmente mucha diferencia entre Manzanillo y Santiago de Cuba, o entre Manzanillo y La Habana? Eh, Normalmente Santiago de Cuba era una ciudad diferente de Manzanillo porque Santiago de Cuba siempre fue, bueno, le decían la segunda capital del país. Y claro, justo la familia de mi papá eran oriundos de ese lugar y circunstancialmente íbamos a Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba tenía una vida cultural bastante fuerte. Yo recuerdo que había una calle que se llamaba Calle 4 que vos pasabas por, por la calle y había como unos solares. Los solares se le dicen allá lo que serían acá los conventillos. Y de ajá, momento veías a 5 o 6 personas tocando tambores y tocando qué guaguancó maravilla. y gente bailando, los vecinos, los mismos Sí, sí, vecinos se sí, sí. reunían a tocar y, y tenía una vida cultural bastante interesante Santiago, porque esto se daba en la parte, en la periferia, pero después Ajá. tenías el Teatro Dolores, que donde se presentaba ópera, donde había, qué sé yo, música de concierto. De hecho, en Santiago de Cuba está el Orfeón Santiago, que es uno de los grupos corales más importantes y que el director, Electo Silva, fue uno de los grandes arreglistas de música coral, reconocido incluso en Latinoamérica, porque la directora del coro Orqueque, Susana, pues me habla de Electo Silva, conoce a Electo Silva. Ajá. Y había una vida muy interesante, te digo, cultural en Santiago de Cuba. Y cuando íbamos, pues también aprovechamos para visitar esos lugares y qué sé yo, y pasear. Era Claro, para claro. nosotros ir a Santiago de Cuba era una aventura.
Y después ya de grande me iba solo. Yo me agarraba un camión, me montaba y me iba y le decía a mi mamá, y estoy en tal número por si pasa algo, me localizas acá, pero me Claro. iba solo a es decir, Vos a sabés que yo Santiago. tengo, cuando estuve en Santiago de Cuba, fui a la Casa de la Trova, ¿viste? Que está ahí en pleno centro, digamos. Claro, Y estaban cantando unas trovadoras, unas mujeres con sus canciones y todo, la estaban escuchando y demás, y nos pusimos a charlar y yo le dije si me prestaba la guitarra para cantar algo argentino y me la prestaron al toque, me subí al escenario y me escucharon, era poca gente, era la tarde, viste, había unas cuatro o cinco, me toqué una samba y una chacarera y la verdad que me sorprendió el conocimiento cultural de estas trovadoras que conocían, viste que la samba por ahí es como un género más conocido hablando de Latinoamérica, pero la chacarera no tanto, viste. claro. Y estuvo muy lindo eso, muy bueno. Me encantó Santiago de Cuba, la verdad que entre La Habana, que La Habana me parece más cosmopolita, ¿viste? Sí, Y, sí. Santiago de Cuba es como más, Es hay más como más, familiar. es identitaria también, ¿no? De Claro, Cuba. claro, claro. De hecho, a Santiago de Cuba le dicen la ciudad hermana, es decir, porque todo el que va es, es decir, por la misma idiosincrasia del santiaguero, Ajá, la ciudad hospitalaria, le decían, justo por esto, ¿viste? Y hay dos lugares importantes en Santiago de Cuba. Uno es la Casa de la Cultura, que no se puede dejar de ir, la Casa de la Trova, perdón, y hay otro sí, que se llama la Altura de Tibolí, que es una casa también que está en una parte, en uno de los barrios poco ventajosos de la ciudad, pero que no es para nada peligroso ir, es decir, no corres ningún riesgo visitándolo, riesgo, claro. que en ese lugar también se reúnen muchos todavía, hoy por hoy. Se reúnen muchos trovadores y muchos cantantes en las alturas del Tibolí y se da como esto muy espontáneo. Gente que lleva su guitarra empiezan a tocar y venga, Claro, toca voz y sale uno y te lee un poema, una cosa así, tipo una tertulia muy espontánea. qué En maravilloso, qué las maravilloso. alturas del Tibolí se llama el lugar. Está Pero bien. sí, Santiago tiene su magia, tiene su magia. Sí. ¿Sabés que me sorprendió una anécdota que vos contaste ahí ¿cómo se llama esta chica periodista? Bueno, en el EU14, sobre cuando elegiste una canción de O Melancolía de Silvio Rodríguez, Claro. que la escuchabas en tu preadolescencia, con una amiga, vecina, Sandra García puede ser, ¿no? Sandra García, que Sí. cumplió años ayer. Ah, Sí, mirá. sí, cumplió años ayer. Era yo de grande, ahora le decía, le decía, siempre fuiste mi alter ego. Viste que uno siempre, Sí, sí, viste que uno enaltece a la gente y éramos amigos, pero siempre la admiraba mucho. Y ella fue quien me introdujo en el mundo de este otro tipo de música, es decir, de claro. Silvio Rodríguez, porque yo Silvio Rodríguez nunca lo seguí mucho, pero ella me introdujo en el mundo de la trova y de la nueva trova y sí. Y O Melancolía es un himno a la belleza, a la, qué sé yo Total, creo que eso es una total, total. canción, esa canción es un regalo, te digo, que le dio Dios a Silvio Rodríguez. Claro. Marco, ¿y qué llegó primero? Porque ya estábamos entre tu niñez, adolescencia. ¿Qué llegó primero? ¿La música, o sea, la actividad musical, o la actividad literaria? ¿O fue paralelo? ¿Cómo fue ese proceso en vos? No, lo primero que llegó fue la música, porque la música siempre estuvo. Ajá, De hecho, hay una anécdota que mi mamá me recuerda cada rato porque eh, en un lugar para nada adecuado y correcto, me puse a cantar una canción, le cambié la letra y en el cambio de la letra decía una grosería y todo el mundo se rió y, y llamaron a mi mamá para darle la queja, ¿viste? Que era Eva María se fue buscando el sol en la playa. No sé si te acuerdas de ah, esa canción, ¿viste? creo Pero que yo sí, la sí. otra, la parte que seguía se la cambié y verdad que fue
Y la música siempre estuvo. De hecho, en el matutino, en preescolar, me paraban delante de toda la escuela a cantar. Y había otro amigo que ahora vive en Estados Unidos, que es reconocido en Estados Unidos en el mundo de la salsa, que se llama Pedro Díaz, que también cantaba. Y cantábamos a dúo. Pimpón es un muñeco muy lindo y de cartón que se lava la carita con agua y con jabón. Y la música siempre estuvo, siempre estuvo. La literatura y vino después, porque yo siempre fui un gran consumidor de libros. Creo que hasta hace 10 años consumí mucha literatura. Después, hace 10 años, bajé un poco porque la medicina me absorbió mucho cuando arranqué con mi segunda especialidad. Pero yo recuerdo de que de niño el placer mío, yo tenía una caja llena de libros y sentía placer acomodando los libros en el piso y mirándolos, ¿viste? Y mi mamá Sí, me sí, decía, sí. vamos a pelarte, a cortarte el pelo y vamos a pasar por la librería. No tengo dinero, me decía. Y pasábamos y cuando veníamos yo le decía, vamos a ver nada más, le decía, vamos a pasar a mirar nada más. Y cuando nos parábamos a mirar, digo, yo le decía, aunque sea, que es barato, aunque sea. Dice, bueno. Entonces el pretexto de pelarme era que pasara a comprar El libro. el libro, claro. Y así te digo, Pipas Medias Largas, La Familia Mumín y El Principito, qué sé yo, Sí, todos sí. estos libros que me leí siendo un niño. Después El Principito lo leí de nuevo porque ya no, ya lo vi desde otra perspectiva, después ya de Claro, grande, tal cual. ¿viste? La Pero, metáfora. claro, pero sí, Sí. la música llegó primero. Pero Y cuando vos decís primero, empezaste a integrar grupos, empezaste a cantar en no, 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 público, no, 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 Ah, no. No, la música como hobby, ah, como afición, como el deseo de escucharla y de cantarla y de arrobarme cuando veía a alguien cantar y me detenía. Y, por ejemplo, los domingos se hacía en el pueblo en el centro de la plaza, hay una glorieta morisca, que es la única que hay ajá, en Latinoamérica, sí, que mirá vos. es una construcción que tiene muy parecido a, a unas cosas de la Alhambra, del castillo de la Alhambra, ¿viste? Y Sí, es una glorieta morisca. Y dentro de la glorieta, ahí la banda municipal siempre hacía conciertos. Y entonces cada domingo hacían un repertorio diferente. Y en el repertorio siempre había danzones, había cha-cha-cha, había mambo, todo tipo de música. Y yo, ajá. para mí era un placer el domingo sentarme a las 8 de la noche en los bancos del parque a escuchar hasta las 9:30 que terminaba de tocar la banda La municipal. banda. Eso ya de grande. Después de chiquito me llevaban y alguna que otra vez, como andaba dirigido, se quedaban. Pero ya de grande yo iba yo personalmente es decir, a ver la banda municipal, que todavía lo hace. Hoy por hoy todavía la banda Sí, municipal toca sí. en el centro del parque, de la plaza. ¿Y cómo fue que llegaste a la medicina? O sea, ¿cómo es que vas para esa orientación? Porque hasta ahí vos estás mencionando que hace una vida muy plagada de arte, básicamente, ¿no? Claro, en realidad la medicina es un arte, Antonio. Ah, bien, bien, bien. Buenísimo. La medicina es el octavo arte y el noveno Bien. arte es morir. En realidad, Eso está para un verso libre, así como lo claro, dijiste. claro, claro, claro. La medicina, qué sé yo estaba en 11º grado, es decir, me faltaba un año para terminar y todavía no sabía que iba a estudiar. Y mi abuela siempre me decía, tienes que ser abogado porque yo decía que yo siempre estaba defendiendo y que me decía, eres muy leguleyo, me decía, tienes mucha labia, me decía Mucho siempre. argumento. Claro, sí, me decía. Y hasta 11º grado eh, pensé que iba a estudiar abogacía, Ah, pero en 11º grado, una vez en la biblioteca, me encontré un libro así muy gordo, que era un libro de orientación vocacional,
Y en ese Ajá. libro venían todas las carreras y explicaban en qué consistía cada una. Y me perfilé por la medicina, digo, voy a estudiar medicina. Y sí, entré, tuve que hacer mi prueba de ingreso y entré a estudiar medicina. Y así fue como me uní al club. El Club de la Medicina. Claro, En el año 1995 en la Universidad de Granma, ¿no? claro, me recibí en el 95. Ajá, te recibiste. Me recibí, empecé en Y, el 89. mirá, mirá, mirá. Empecé en el 80. ¿Y cómo es el tema de del ejercicio de la profesión ahí, digamos, en Cuba? El ejercicio de la profesión es bastante atípico con respecto al resto del mundo, porque la medicina, más allá de que vos estudias lo que quieres y haces la especialidad que quieres, estás dirigido, porque nunca eres tú quien decides eh, qué hacer. Siempre, es decir, no sos un objeto, te dirigen. Ajá, Ellos son tus dueños y ellos te ponen en el consultorio que vas a trabajar, eh, deciden, por ejemplo, si vos quieres viajar, si te autorizan o si no te autorizan. Lo que en mis tiempos, el ejercicio de la medicina era bastante exigente, al menos ajá. en mi tiempo. Yo recuerdo que yo tenía una población, 120 familias tenía yo, y yo tenía que hacer el control del embarazo, tenía que hacer el control de los nacidos vivos, de los niños, el de los ancianos, tenía un club de adolescentes, tenía el club de los adultos mayor, donde tenían que, con un profesor de educación física, hacer ejercicio, tenía que salir a hacer terreno, ir casa por casa visitando a la familia. Y además de eso, colateralmente con esto, la formación, porque eso era en 2, 3 días a la semana y tenías 2 días a la semana que tenías que concurrir al aula donde te daban clases, te hacían seminarios y demás, y te preparaban para la especialidad como médico general integral. Ajá. Pero el ejercicio de la Esto, medicina es muy dirigido, allí es muy dirigido. digitado, todo digitado. Claro, todo digital. Allí lo único que decides es qué quieres estudiar. Ajá. ¿Y eso es igual en todas las profesiones o es así en medicina específicamente? Eh, en algunas profesiones, pero más que nada en medicina, porque la Ajá, medicina es muy, muy redituable para el gobierno. Porque el ajá, gobierno a los médicos, por ejemplo, los pone a trabajar en países y les cobra a los países por ese servicio, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó conmigo en Venezuela? Por ejemplo, yo me fui a claro. Venezuela y ayudé a formar. Médicos sin fronteras, ¿no? Claro, sería un tipo de Médicos Sin Fronteras, pero a Ajá. nosotros nos pusieron barrio adentro, se llamaba la misión. Y ahí formábamos residentes de medicina general integral y con sus exámenes y todo. Y de paso atendíamos también a población. Y eso en Venezuela. Después estuve en África también, en África con medio parecido a Médicos Sin Frontera igual, pero en África ya teníamos un poquito más de libertad, menos control, porque Ajá. éramos tres nada más y mis otras dos compañeras tenían sus intereses y yo tenía los míos, así que cada cual en su mundo y se respetaban los espacios de cada cual. ¿En qué lugar de África estuviste? En Tanzania estuve, Ajá. en Y Tanzania. y esas experiencias desde, más allá de todo este bagaje del Estado de Cuba, para vos, en lo personal y profesional, ¿fueron significantes? O sea, Para ¿fueron de mí sí, peso? Ajá. definitivamente yo pienso que todas las cosas que, más allá de la falta de libertad de expresión, había cosas que tenía el sistema que te servían como ser humano y como persona, ¿sí?
Ajá, porque por ejemplo, a mí Venezuela me sensibilizó mucho. A mí lo primero que me sensibilizó, te cuento, fue cuando roté por psiquiatría. Yo pensé que iba a ser psiquiatra. ajá, Eh, Me sensibilizó mucho la psiquiatría, porque ver al ser humano vulnerable eh, y a su vez vulnerable y felices, porque un ajá. loco tiene que ser a menos que sea un neurótico que sí es consciente de lo que le está pasando y sabe que está deprimido. Pero el Claro, o un paciente depresivo, crónico, claro. un paciente psicótico, por ejemplo, está fuera de sí. Son personas enajenadas, pero a su vez son personas felices y te generaba esa discordia de la tristeza y de la felicidad. Y después otra cosa que me sensibilizó mucho fue Venezuela. En Venezuela yo trabajé en un barrio donde el día que no sonaban los tiros por la noche yo no me podía dormir. Yo le Ah, decía a mi la compañera, ya inseguridad. extraño, no me puedo dormir porque los tiros no suenan. Si no suenan los tiros, me parece que estamos que... Y se reía, yo le decía, no me puedo dormir. Y dice, ¿qué te pasa? Digo, que no siento los tiros. Y con todo y esto, los malandros, como le decían, yo recuerdo que un día me monté en una camioneta y se me sentó un tipo al lado y empezó a decirme que gracias por haber atendido a su esposa, qué sé yo qué cosa, que la esposa se había mejorado, que tenía no sé qué cosa en los pies. Y yo le dije, ah, pero pasa que yo tengo unas cremas y unos talcos por allá que te pueden servir, qué sé yo qué cosa. Por la tarde pasó, yo le di todo, conversamos en la entrada, en la puerta, y al otro día me dice una de las señoras del barrio, ese es el malandro más grande que tiene el barrio, ese hombre es asesino, ha matado como a 10 o 12 gente. Oh, Y el tipo me lo encontré no te puedo otra creer. vez en el centro de la ciudad y me dijo, si alguna vez tiene algún problema acá, usted lo único que me tiene que mandar es un mensajito. Bueno, estabas cubierto para todo Claro, el... sí, pero fue una experiencia muy interesante. Venezuela. Eran otros tiempos de Venezuela, sí, Claro. no es la Venezuela de ahora, eran otros tiempos. Y yo digo que Venezuela ha sido uno de los lugares donde más querido me he sentido, Ah, mira vos. porque la gente era muy especial, muy especial. De hecho, la señora con la que vivía en la casa falleció hace como 5 o 6 meses y tenía una relación muy especial con esta señora. Ella, por ejemplo, viajaba, salía a ver a su hija que vivía como a 60, 70 kilómetros de la ciudad y vivíamos mi compañera y yo con ella. Y ella me decía, mi doctor, usted me riega las plantas porque yo sé que usted me las va a regar. Usted me conecta la turbina y me riega las plantas. Y cuando ella volvía, lo primero que iba era al patio. El primer día que vino, que me dejó a cargo, fue al patio y cuando vio su planta dice, gracias. Y ya se iba tranquila porque ya le interesaba que sus plantas y sus perros estuvieran comidos y su planta Estamos regadas. hablando de Y Caracas. ¿Es estamos Caracas? hablando de, no, yo estuve en Villa de Cura, en Aragua, Ah, que ajá. Aragua es No una de ubico las, eso. de las provincias que está cerca de Caracas, estamos a menos de 100 kilómetros de la Ah, capital, estamos en Aragua. Pero Aragua es una de las ah, ciudades más importantes y más grandes del país también, está bien. de donde Marco, salieron muchas Miss. Ah, Misa. Está bien. Eh, Antes de seguir con tu llegada a Argentina y todo, no puedo no dejar de preguntarte por, más o menos he visto cuál es tu posición, pero esto, vos ya has pasaste por Venezuela, pasaste por Tanzania, estás viviendo acá hace muchos años ya en Argentina. El sistema cubano, que tiene sus particularidades, que tiene su historia, que muchos lo defienden a ultranza, que polariza, porque hay otros que también de alguna manera critican absolutamente todo, de hecho es polémico, históricamente polémica. Cuál es tu mirada? O sea, ¿cuál es tu posición en relación al sistema cubano? Mi posición es que si el sistema cubano te diera la oportunidad,
de poder expresarte, Mm. eh, yo pienso que yo no me hubiese ido de Cuba. Ajá, Eh, Pienso que esa es una de las grandes falencias que tiene el sistema cubano. Es decir, que no puede ser honesto, no puede ser honesto, ¿no? Definitivamente no. Y eso fue lo que me generó tantos problemas en mi vida cada vez que asumí posturas que no estaban en concordancia con la postura del rebaño. Y ese camino de rebaño es el que a mí no me servía. ajá. Y, pero tiene como todo sistema sus ventajas, ¿viste? Primero la formación, no solo la formación profesional, sino la formación intelectual, las posibilidades mm, de, de aprender, la seguridad, que vos salís a cualquier hora y a cualquier lugar Sí, y si no eso es tenías miedo notable, ¿eh? de que te Eso es asaltaran y notable. de que te Sí, fueran sí, a robar. Yo conocí, no me vas a creer, pero conocí la marihuana con 28 años. Y porque claro. me la enseñaron así, me dijeron, mira, esto es marihuana, porque yo no sabía ni siquiera lo que era la marihuana. Y, y pienso que tiene sus limitaciones políticas. Y este camino de rebaño fue lo que más me molestó. El camino de rebaño y el silencio obligado. A mí Claro, yo siempre se entiende. cuento, Andrade, que yo salía a trabajar a mi hospital estando en La Habana. Ya yo estaba un poquito más maduro, era menos rebelde, porque antes había sido mucho más rebelde y me había buscado mucho más problemas. Y ayer conversaba con alguien y me decía, suerte que siempre me encontré con gente que estaban en grandes en posturas, mis jefes, mis jefas, pero como me tenían cariño cuando yo me mandaba alguna cagada o alguna trastada, siempre me llamaban a lo chiquitito, a lo cortito, ¿viste? Y me pasaban la mano y me decían, no, eso no sabes que no puede. Pero en La Habana, por ejemplo, yo salía todos los días y mi ritual era, así te cuento, yo me paraba frente al espejo y yo decía, comienza tu obra de teatro. Yo salía, agarraba mi autobús y el personaje, lo que se quedaba, Marco se quedaba en la casa, lo que salía de la casa Ujú. era el personaje, sin máscara. Era un personaje, yo, tal cual yo, pero un personaje. Y en el hospital tenías que, qué sé yo, pasar de alguna manera inadvertido, no llamar la atención. Yo siempre fui un tipo que me gustó hacer las cosas bien. No faltaron las oportunidades de porque me propusieron alguna vez, por ejemplo, una jefatura de servicio de lesión medular y le dije, no, le voy a aguantar un mes, pero no quiero jefatura de servicio, porque no. Como yo siempre fui responsable y serio con el trabajo, y esto también me ayudó mucho a poder decir algunas cosas suelto de boca y que los que me oyeran se hicieran los locos. Porque más allá de que era un personaje, a veces se me saltaban las chapas Sí, sí. y se salía el verdadero Marco, ¿sí? Está bien, se entiende, se entiende. Bueno, finalmente llegaste a Argentina, tengo entendido que por amor, básicamente, Claro, según sí, lo que, así claro. es. ¿Cómo fue tu llegada en términos, es un país muy particular, muy distinto a estos países que vos has mencionado, también con sus cuestiones sistémicas favorables y desfavorables, pero ¿cuál fue tu impresión en todos estos años? ¿Qué mirada tenés de Argentina, del sur? Que aparte Yo es muy estaba, distinto que el norte. claro, yo estuve por primera vez en Argentina en el 2001. Ujú. Estuve en Córdoba, invitado a un congreso de medicina. Estuve 5 días en el Sheraton de Carlos Paz y Mira después vos, me quedé en Carlos Paz 3 meses. Me quedé en mira Carlos vos. Paz porque había conocido un matrimonio de señores en Varadero.
yo cantaba en un quinteto vocal, hacíamos música religiosa popular, y en Ajá. Varadero conocí esta pareja de señores, y esta pareja de señores vivían en Carlos Paz. Y justo después del congreso ellos me contactan y me invitan a su casa y me hicieron pasear por algunos lugares de Córdoba y algunas partes de la Argentina. Y desde el 2001 ya yo tenía mi Ah, contacto, más allá de que la Argentina siempre estuvo, yo digo que si se empezó a repetir en mi vida, ya te digo, primero con el tango, después teníamos un amigo sacerdote, el padre Catasú, que era amigo íntimo de Mercedes Sosa, y cada vez que ah, Mercedes Sosa sacaba un disco, le mandaba un disco al padre Catasús, no te lo puedo creer. se lo dedicaba, y el padre Catasú nos hacía copia a todos los del grupo, porque sabíamos que éramos fanáticos de la Negra Sosa, y la Negra Sosa, ¿viste? Y, Sí, y yo conocía la samba, y conocía la chacarera, y conocía el gato, y conocí la gente cuando llegué aquí me decía, ¿cómo sabes de...? Porque, claro, está todo ahí. claro, porque está todo ahí. Y después me pasó, Antonio, esta cosa, por eso te digo que se fue repitiendo en la Argentina tantas veces en mi vida. Cuando me voy a La Habana a estudiar la especialidad, nosotros los residentes vivíamos en el penthouse, que era el último piso de la Facultad de Medicina, y cada cual tenía Ujú. su cuarto. Y una vez estoy en el comedor y empiezo a conversar con un chico. Y era rionegrino de Catriel. Y terminamos siendo amigos. Y él y la novia se iban y se instalaban en mi habitación y nos pasamos conversando hasta las 3, las 4 de la mañana. Y ya Mirá yo de vos. acá, desde el 2001, me había llevado el mate. Lo que pasa es que el mate que consumía era dulce, ¿viste? Como los Ajá. cordobeses, ¿viste? Claro, Y, total. y claro, y me iba al barrio chino y compraba el que encontraba era Cruz de Malta, y Bueno, ese era el que compraba. Y lo que sí. tomaba era Cruz de Malta. Después ellos se me instalaban en el cuarto y llevaban otros tipos de hierba, y hice una amistad muy bonita con esta pareja. Él era argentino y ella era dominicana, eran novios. Y estudiaban medicina los dos. Y después que yo regreso de Venezuela, de la misión, me los volví a encontrar es decir, y después perdimos el contacto porque él se fue de la Argentina y no sé qué rumbo habrá tomado. Ajá. Pero sí, se repitió mucho siempre Se repitió mucho. la O sea que Argentina. cuando vos llegaste a instalarte acá, ya eras como, ya tenías como mucha información cultural, digamos, de Claro, la idiosincrasia tenía, argentina, o sea. claro, claro, tenía información cultural, sí, bastante. Este amigo Pedro Díaz, que te conté que cantaba conmigo en preescolar, Sí, eh, me decía, ahora que estás en Argentina puedes empezar a cantar tango, me decía, porque yo me ponía a cantar cuando nos reuníamos, me ponía a cantar tangos, ¿viste? sí. Y sí, y se repitió mucho la Argentina siempre en mi vida. Y para colmo encuentro a mi esposo, Claro. claro, en las redes, y nos acercamos, y yo mm, estuvimos hablando cerca de 6 meses por, mm, por Skype, estuvimos hablando Claro. durante 6 meses. Y después, en enero, después de quemar las naves y de hacer toda mi ceremonia de mis duelos, porque tuve que dejar todo, en La Habana se quedó mi casa, mi perro, mi historia, mi vida, todo quedó atrás. Y decidí venir, es decir, quemé las naves y venir, y sabía que no podía regresar, porque si regresaba me linchaban Ah, moralmente, ah, se entiende, se entiende. moralmente te linchan. Y entonces yo sabía todo lo que iba a pasar si colgaba los guantes. Y lo asumí, lo enfrenté, y no me arrepiento, no me arrepiento. Pasaron 9 años, van a ser 10, y todos los días sigo pensando que fue una opción correcta, y esto es un país con muchísimas bendiciones,
Y cuando la gente me habla de crisis, yo digo, no, andate a África. Claro, Si usted claro. quiere saber lo que es crisis, ándese a África. Anoche me fui con mis compañeros de trabajo a una cena y, y yo decía, y todavía nos sentamos a comer y a compartir, y a comer como comimos, y a beber como bebimos, y esto no se hace en un lugar, claramente, no lo puede hacer todo el mundo, ¿sí? Claro, claro. Pero te estoy hablando que estas mismas personas te hablan de crisis. No, crisis, qué sé yo, a lo mejor te vas al Chaco o a lo mejor te vas a los barrios de la periferia y ahí te vas a encontrar la verdadera crisis. Pero gente con un nivel de vida estándar que me vengan a hablar de crisis, no, déjate joder. Está bien. Eh, pero vos seguiste de alguna manera conectado con la música cubana a través de los grupos que tuviste en el tiempo que has estado acá en Río Gallegos, ¿o no? Yo vi ahí que estuviste con Calla y de Y los Cruceros y con cruceros, Expreso Cubano con el expreso cubano, claro. haciendo, haciendo la música de donde naciste. Claro, claro, es que por más que vos te trasplanten, siguen tus mismas raíces. Si te trasplantas sin raíces, te mueres. Claro, Cuando vos te trasplantan o cuando te trasplantas vos mismo, te trasplantas, tienes que ir con tus raíces. Sin raíces no sobrevive nadie. Entonces, esas eran o son mis raíces. Más son. allá de que acá he echado algunas otras raíces. Y como siempre digo, me hice mi huevo de cristal y en ese huevo de cristal vivo, sobrevivo y pervivo, pero no puedes renunciar a tus raíces, ¿sí? Y sí, con el expreso cubano hice música cubana y hice muchos boleros que me apasionan, los boleros, cantar boleros me apasiona. Y con Calla y los Cruceros, que ya era más revolucionaria la música, porque era una música medio bolero pop, ¿viste? Un Una mixtura. bolero house, le decíamos, Sí, ¿viste? Y sí, con Calla, que es una excelente cantante, una sí, genia, tal Calla, cual. Es una genia. una genia, y como persona, ni te cuento, ni te cuento, nos divertíamos mucho. Lo que pasa fueron tiempos muy bonitos con el expreso cubano y después con Calla y los cruceros, y alguna que otra vez que intercambié con Norma Hernández, que me invitó al escenario a cantar con ella. Después el Expreso, también el aniversario me invitaron a que cantara con ellos. Es decir, que siempre estuvo Y has la hecho música música aquí. coral también. Has hecho música coral, has Claro, sido hice corista. música coral en Cuba y acá. Ajá, En Cuba yo hice música coral en Manzanillo, donde nací. Hice música pequeño formato en Manzanillo, que podrías decir que es coral, pero es más exigente que la música coral, porque en el pequeño formato vos sos una voz única, éramos 5. claro. Sí, sí, sí. Y ahí es más importante todo lo que es el empaste, la afinación, Y después acá, cuando vine, me fui con Rosana Argulló, Agulló. y estuve con Rosana Agulló cerca de 2 años. Viajamos a Chile, al Octubre Coral, y cantábamos en el Teatro Municipal. Y sí, después de Ana también estuve, pero con Susana estuve menos tiempo, porque ya fue cuando salió lo de la reválida de la medicina y ya tenía mucho menos tiempo. Claro, Entonces claro, claro. andaba escaso de tiempo, sí. Bien, antes de pasar a la literatura exclusivamente, ¿cómo fue la decisión de hacerte ciudadano? Vi que en el septiembre del 2013 te hiciste ciudadano argentino. Eso, o sea, esa fue algo más bien de la burocracia que tenías que cumplir con algo acá o fue No, una no, no, decisión bien tomada. en realidad yo quise, fui yo Claro, quien decidí hacerlo por muchas razones. Una, por por esto, por lo identitario, es decir, por mm, de alguna manera sentirme más parte. Eh, y después me encontré con Alfredo Antola, no sé si conoce a Alfredo Antola. sí, obvio, Alfredo Antola cantaba conmigo en el coro de sí, Rosana,
Y me dice, ¿por qué no te has naturalizado? Digo, tengo que esperar 5 años. Y dice, no, si vos tenés un matrimonio, lo único que tienes Claro. que presentarte. Y así fue todo rápido. Yo llegué en 2012 y ya 2013 estaba naturalizado. Pero fue una elección, fue siempre una Ajá. elección. Y en la que me acompañaron todos mis amigos. Y después fue el día de mi naturalización, fue Rosana, Roberto, y me cantaron eh, mientras salía de la ceremonia, me cantaron, así que ahí me sumé con ellos, canté un rato también. Fue muy, muy bonita Un la experiencia. recuerdo. Está Sí, bien. sí, sí, sí. Bueno, vamos con la literatura. Mi primera pregunta es, en relación a eso, ¿por qué la poesía y no otro género literario? ¿Por qué te fuiste para ese lado? ¿Fue circunstancial? O sea, o es donde te sentís cómodo? Yo pienso que esas son cosas que uno no elige, Antonio. Ajá, Eh, y la mejor definición que escuché, se la escuché a Curinao un día que dijo que la poesía es destino. ajá, así es. Y, y yo no quise escribir. Yo empecé a escribir porque sentía que tenía que escribir. Y al principio hacía como todo el mundo, que escribía y guardaba y no le mostraba a nadie. Ujú. Hasta que un buen día le mostré a esta Sandra García, de quien te hablaba, que también escribía. Me dice, oh, qué interesante, qué sé qué cosa, ¿por qué no te explayas más? Y lo que hice fue que me acerqué a la meca de la literatura en la ciudad, que era la Casa Navarro Luna. Navarro Luna fue uno de los próceres de la poesía en la ciudad. Manzanillo fue uno de los grandes polos de la literatura del Polos. país. Sí, Eso uno te de iba los a grandes. preguntar porque eso surge así como comentario ahí en tu último libro, ¿no? Como todo el bagaje de importancia de Manzanillo en el plano poético, sobre todo. Claro, claro, claro. Sí, definitivamente, incluso eh, muchos miembros de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, salieron de Manzanillo, se iban a La Mirá Habana vos. y ayer casualmente operaron una amiga que, Rosa Más Calaña, que es una poetisa que vive ahora en Estados Unidos, que le pedí que me hiciera el prólogo de mi próximo libro. Y, me acerqué a ese lugar y en ese lugar empecé a interactuar es decir, con gente muy interesante, con la que aprendí mucho, ¿viste? Les llevaba mis textos, eh, los compartía, los leía. eh, Había algo que nosotros le decíamos ripiar, que era sentarnos con el texto y decir, y si le sacas esta palabra, y si le sacas Claro, claro. El esto, trabajo fino, digamos. claro, el trabajo fino, a ver, léelo ahora, y lo leías no sé, ¿dónde está el ruido? Cuando lees, y yo decía, el ruido está aquí, bien, ¿qué harías para sacar ese ruido? Y así eso, que era un intercambio de Nobel a Nobel, porque nadie era recibido, bueno, sí, había dos, tres profesores de lengua, pero por más que profesor de lengua que sea, no son necesariamente escritor, ni son Ujú, necesariamente poeta. ujú. Por eso te digo que la poesía es destino. Y, y así, empecé a escribir así, y siempre escribía y guardaba, 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 y algunos que otros que compartía cuando hacían tertulia. Había una tertulia que se hacía en la Casa Navarro Luna, había apagones de 17 horas en Cuba, te cuento. Te estoy hablando del año 95, 94, 93, 94. 17 horas de apagones. Y yo estaba estudiando medicina. Y el jueves era sagrado para mí. A mí no me importaba si al otro día había un seminario, pero ese era el día de desconectarme. El jueves yo me iba a la tertulia, que se llamaba La Cantidad Hechizada, Qué y bárbaro. la tertulia la Tremendo ese hacíamos. nombre. Sí, no, tremendo. Y además lo que pasaba allí no tienes idea. Era un patio con mesas coloniales y sillas, y en cada esquina y en todo el borde de la pared se ponían mechones, que los mechones eran como unas latas con un pedazo de tela y querosén, y se prendía Fuego. fuego.
claro, para iluminarte y poder leer. Qué grande. Y eran experiencias tremendas, porque iba todo el mundo. Había una señora, que esa señora tendría como 70 y tantos años, que iba a leer sus poesías. Es decir, que iba En todo ese el mundo. contexto, en ese contexto me imagino la profundidad de la sensibilidad, ¿no? Que se logra, aparte, en el Claro, intercambio. y Es un sí, escenario ideal, digamos. y sí, y sí. Por ejemplo, de ahí mismo, de ese mismo lugar, salíamos el 27 de enero. El 28 se conmemoraba la muerte de José Martí. Y hacíamos tipo vigilia en ese lugar y después nos íbamos en caravana desde ese lugar a ponerle una corona de flores al monumento de José Martí en la plaza del pueblo. Un ¿Viste? busto Y poético. nada, sí, 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 ya te digo, fueron tiempos muy hermosos eh, para mí. Y ya estaba Claro, estudiando claro. medicina, pero pervivía la literatura. Ahí tengo el dato que participaste a los 18 años, ganaste tu primer concurso de poesía. Claro, participé en un concurso que se llamaba Poesía de Amor Claro, y claro, y en ese concurso de Poesía de Amor tuve premio, premios también en la universidad. Se hacía anualmente un concurso y me presenté 2 veces, en uno fui el primer lugar y en otro el segundo. Y después había un concurso en la ciudad también, que ahí me dieron una mención. Y así, en la ciudad participé, hasta mientras estuve participé, ¿sí? Lo que siempre fui un poco reacio más que reacio, Aragán, ¿viste? Estar claro. mandando a otros lugares porque Sí, sí, sí. tenía que ser a tantas carillas y tienes que mandarlo por correo. Y no, yo decía, no, yo no tengo tiempo para eso. No, eso no es lo mío. Yo mientras sea ir a entregar 2, 3 textos, bárbaro. Pero cuando tenga que Sigue sentarme a siendo, escribir, sí, sigue siendo así medio los concursos, ¿viste? Que hay que, el formato, esto, qué sé yo, claro, claro, sí, claro, 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 claro. Si yo me atreví acá, el Instituto Latinoamericano, a, claro, a participar y sí, fue con muchas exigencias también, acá en Junín, que está la sede, que está eso bien. también fue una experiencia buena. Ahí en tu segundo libro, Eduardo Fernández Fernández, que te prologa el libro, habla de un grupo Orígenes. ¿De qué se trata eso? El grupo Orígenes fue un grupo de poetas cubanos que bueno, todos eran escritores de altísima trascendencia. Estaba Fina García Marrú, estaba el marido de Fina García Marrú, que ahora no recuerdo, Cintio Vitier se llamaba. Estaba Dulce María Loinás, que Dulce María Loinás es una referente en mi vida y en mi poesía y en mis primeros vínculos afectivos filiales. Eh, y muchos otros poetas de Cuba. Eso fue un grupo muy controversial, porque fue un grupo donde eh, tenía voces muy diversas por ejemplo, había Dulce María era posmodernista, por ejemplo. Ajá, Y había poetas románticos, posmodernistas, había poetas del modernismo. Era un grupo muy heterogéneo, el grupo ajá. Orígenes. Pero yo con quien me enganché sí fue con Dulce María, porque Dulce María tenía una forma muy sencilla y muy particular de escribir, sin muchos firuletes y sin muchos adornos. Ella decía las cosas así muy eh, fáciles y listo. Pero Orígenes fue un grupo, Como una lo mejor escuela, que, digamos. claro, fue lo mejor que le pudo pasar a la literatura cubana en ese tiempo, el grupo Orígenes. Mirá vos, che. Tengo una declaración tuya en Tiempo Sur, ya entrando a tus libros, que dice, la poesía es muy yoísta, muy hedonista, porque tiene que ver con mis experiencias propias. ¿Así Claro. un poco las ves a tus poesías?
Sí, es que sí, sí, es bastante hedonista mi poesía. De hecho, la poesía cubana es muy yoica, es muy yoísta. Ajá. Y yo tengo mucha influencia porque estuve, de ahí fue donde salió, está la matriz, ahí sí. Pero la mía especialmente, más allá de que yo pude haberle escrito a la bahía, a una gaviota, por ejemplo, a un gato, a un Sí, sí. perro, el 90% de mi poesía eh, tiene que ver conmigo o con mi visión del mundo y de las cosas, o mi percepción de las cosas, de cómo yo las veo. Y según las veo, pues así las plasmo, las escribo. Es decir, es muy sobre mí. Podría decirse que es egoísta la poesía. Ahí vi que puede ser que un poco te haya empujado a publicar, porque una cosa es mostrar las poesías y después publicar un libro que tiene otra dimensión, por decirlo de alguna manera, que fuiste empujado por Marisa Kusanovich, un poco, Claro, por la Kusanovich y por la Moro. y por la Moro. La Moro, viste que son aparatos las dos. Y, y yo me encontré en casa de una amiga, que todavía somos amigos, Marcia Pilomeno. Ujú. eh, Me encontré a Leite, no sé si conociste a Leite. No. Leite era un poeta fueguino que era amigo de la Kusanovich. Ajá. Y me encontré en casa de Marcia a este hombre y le llevé algunos textos y se los pasé. Y él en medio de una reunión que era un asado los leyó y me dijo, ve a ver a estas personas. ¿Y a quién era? A Marisa Kusanovich y a la Moro. Y así que nos Al vimos amor. en el Monan, en el antiguo Mónaco. Ahí nos Sí. sentamos y ahí yo le leí algunos textos y ahí fue ella. ¿Y por qué no haces un compilado y preparas algo? La Moro fue la que más insistió. Marisa también, pero mucho más la Moro. Y Ajá. así, es decir, me motivé, escribo el primer libro y lo presento en la feria y un día me llama la Moro y dice, por decisión unánime todo el mundo acordó que tu libro iba a la feria de Buenos Aires, que su cosa, así que me puse recontento, digo, qué bueno, qué bueno. Eh, el primer reconocimiento, ¿viste? Estamos hablando de Sitio de Estaciones, del año Sitio de estaciones, 2016. claro, claro. Sitio de Yo estaciones entiendo que... 2015. 2015. Salí, 2015 se publicó y lo presenté en el 2016 en la Feria del Libro. Luis Ferraresi dice, en su momento varios lectores y escritores locales formamos un grupo de Facebook llamado Lo Escrito Permanece, donde estaba Marco, Moro y muchos más. Sí, claro que me acuerdo, el escrito permanece. Claro que Ajá. sí, ahí publicábamos mucha poesía y hacíamos debate y conversamos. Después un día también nos reunimos en, en Patio Central, o en Patio Central, acá frente al Café Central. Mónaco, ¿En frente al Café Central Mónaco, será? en Café Central, en los altos de Claro, Café Central. Ahí sí. nos reunimos una tarde y estuvimos conversando y nos conocimos mucho de lo personalmente. Ya yo a Ferrarazzi lo conocía porque había ido a buscar a mi casa unos libros que yo le iba a regalar. Y, ahí nos encontramos muchos de los miembros de la página Lo Escrito Permanece. Fue una tarde bastante buena. Conversamos muchas cosas. Está bien. Entiendo que esto de sitio de estaciones tiene que ver con tu recorrido de vida, ¿no? O sea, así como una muestra de pequeños fragmentos, ¿puede ser? ¿O es algo que yo interpreto? ¿Cuál fue Claro, es que el... el sitio de estaciones soy yo, Ajá, porque todos somos sitios de estaciones. Nosotros bien, pasamos por todas las etapas, por inviernos, por veranos, por primaveras y por otoño. Entonces todos somos sitios de estaciones. bien. Y de ahí viene el título sitio de estaciones, porque eh, el sitio de estación soy yo, somos todos sitios de estaciones.
Voy a leer una partecita que escribe, porque esta lo prologó la Moro, justamente. Voy a leer una Claro, partecita donde ella describe esto. Dice, hay en su escritura una voluntad de síntesis estética de caminos transitados, paisajes grabados en la retina, experiencias compartidas, afectos. En el clímax de lo individual, este poeta se nos vuelve universal por lo humano, trasciende el espacio impuro del poder y sus fronteras para ganarle la batalla al miedo y al silencio. Una muy linda síntesis. sí, es que el amor tiene una capacidad, yo diría que especial. Le comentaba a esta amiga poeta que te estaba diciendo que operaron justo ayer, que vive en Estados Unidos, y le comentaba que el amor es una mujer con un pensamiento genial y que, es decir, a veces no se le reconoce como debiera reconocérsele el talento que tiene. Ajá. Y, y en Insurgente del Alba, el prólogo me lo hace Fernández. Y este prólogo que Sí, me hace Fernández a mí me encantó. Me sí, sí. encantó. Pero La Moro hizo una reseña en la revista Las Ramas que me dejó loco, la reseña que hizo La Moro. Porque Ajá. la reseña era una cosa que yo leía y decía, esta mujer está loca, parecía que me estaba mirando por una endija. Porque a partir de lo que escribe hizo un análisis de mí que digan, ah, no puede ser. Digo, estamos en una bola de Te, cono- cristal. te conoce mejor a vos que vos mismo. Claro. Sí. Digo, tremendo el amor, tremendo, tremendo. ¿Sabés que yo elegí dos poemas de Sitio de Estaciones que me gustaron? ¿Me permitís leerlos? Sí, sí, léelo, sí. Uno se llama Sobrevivir. Ujú. Dice, entonces, sobrevivir es comprarse un cuerpo impermeable, bailar un discurso revolucionario, de rojos desatinados, que arman y desarman la plaza enemiga. Los hombrecitos tenebrosos de Julio, desgarrando sus banderas al punto mismo de espejismo improvisado. Sobrevivir es admitir la recién inaugurada manera de morir aplastado por el Pentágono, por las ampollas hermanas que resultan menos enemigas. No volver el rostro a las estatuas sospechosas de conspirar, recalcular los puntos cardinales. Sobrevivir también es escapar. Sí, sobrevivir es escapar también. Claro, genial. La verdad que, bueno, es un poco también lo que hemos hablado recién en tu recorrido de vida, ¿no? Tiene que ver, creo que con eso. Claro, como te decía, el Claro. personaje, el traje impermeable es el personaje. Sí, 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 tal Ese, cual, tal cual. Bueno, la segunda que elegí fue el soneto del beso, porque me ah, pareció tan lírico, o sea, la verdad que sinceramente me pareció así como una melodía que te hace volar de alguna manera, ¿viste? Así se llama, soneto del beso. No cantaré en tu voz, ni en otra ajena, ni le diré a la noche que por eso se derramó en tu boca el inconfeso beso, beso que tu boca enajena. No buscaré en tu noche la serena razón que me contenga al fin ileso, pues volveré a tu boca por el beso de condenada boca que condena. Que atrapa que devora con ternura tu beso manso palmo al que me arraigo al pacto de tu boca que es anchura. Conjuro de besar en el que caigo, desnudo y a tu incível comisura, tu beso como una bestia cabalgo. Me encantó. sí, en realidad, eh, para nosotros escribir sonetos, nosotros, dentro de las cosas es decir, que en los grupos literarios que teníamos eran los sonetos y las décimas, ¿viste? Y yo tengo algunos sonetos y algunas décimas Claro, claro. escritas, y tengo una gitandécima, que es una gitanjáfora en tiempo de Ajá, décima. La gitanjáfora es un género literario inventado por Mariano Brull, un escritor cubano. Y Mariano Brull inventa la gitanjáfora, y la gitanjáfora le da más valor a la musicalidad que al texto.
El texto Ajá. puede que no diga nada, pero las palabras son muy musicales y algunas de las palabras te llevan, te evocan de qué estás hablando. Y Es si en complejo hacer simple, algo así también, ¿no? O sea, es complejo, pero cuando claro, eres un tipo musical es menos complejo, claro, claro, se es entiende. menos complejo. Lo que estaba viendo ahí, justo cuando vos estabas en esta declaraciones de Tiempo Sur, que viéndolo en retrospectiva, vos decías que Sitio de Estaciones te parecía ahora como con una poesía como más densa, como más hermética, como más, no sé, eso, hermética o denso. ¿Puede ser? Claro, sí, lo que pasa es que transitas, en la medida que vas leyendo, que vas consumiendo poesía, tu poesía también empieza a transitar por otros parajes. Yo pienso que ahora la poesía es un poquito, la poesía que yo escribo ahora es un poquito más madura que la primera poesía. Ahora, en este segundo libro me fui a algunas poesías cortas. En el tercero Acá tenemos. también tengo, ajá, ahí está. En el tercero, en el que ya tengo casi armado, que se lo voy a pasar a Curinao para que me lo revise, Ajá. también tengo mucha poesía corta. Pero si te fijas en el primer libro hay muchos poemas largos, ¿sí? Sí, tal cual, tal Y, cual. y ahora, qué sé yo, transitas por diferentes modos de escribir y es en la medida que vas consumiendo literatura de todas partes, vas leyendo mucha poesía y eso te influye. Leí por ahí que este libro se iba a llamar Pedradas al espejo, ¿puede ser? En primera Ese instancia. libro de Insurgente del Alba debió llamarse Pedradas al Espejo, Ajá. pero por estas cosas de la vida me dio por buscar, digo, voy a buscar, no vaya a ser que haya algo que se llama Pedradas al Espejo y me encontré un blog que se llamaba Pedradas al Espejo, digo, no, Justo. justo. Y como tenía 3 títulos, el segundo era Insurgente del Alba, digo, bueno, entonces va Insurgente del Alba. ¿Y se podría saber por qué Pedradas al espejo? Y pedradas al espejo, porque cuando vos le tiras una pedrada al espejo, te estás tirando una pedrada a vos mismo, porque el Ah, espejo está reflejando quién sos vos, está tratando de sí. romper la imagen que estás mirando. Es decir, lo que no quieres de vos, lo que estás queriendo lo que no quieres que te acompañe, pero que te acompaña. Porque por más que lo rompa Inevitablemente. en cada uno Sí. de los añicos, se sigue reflejando tu imagen. Por más chiquito que rompas el espejo, te sigue reflejando el espejo. Así que de ahí pedradas al espejo. Bien. Acá también elegí dos. No sé cuáles serán tus favoritos, sí, pero yo elegí algunos que me gustaron. No sé si, viste que eso es muy subjetivo, también tiene que ver el momento con que lo lees, con la atención con lo que lees, viste, lo Claro. que te está pasando como lector, qué sé yo. Este, bueno, elegí escepticismos, Uh-huh. que tiene que ver también mucho conmigo, así que ahí va, la voy a leer. Nunca creí en los muertos, ni en las palabras que mueren, ni en los ángeles suicidas, ni en las islas iconoclastas, ni en los iconoclastas hombres de islas, ni en las verdades como puertas, ni en las puertas como escudo, ni en los escudos con espadas, ni en las espadas en las piedras, ni en la botella lanzada al mar, ni en los poetas que van a morir al mar, ni en la muerte como tesis, ni en la tesis de matar al destino, ni en los escépticos sin esperanza, ni en la esperanza como excusa. Nunca creí. Qué momento, ¿no? Al haber escrito esto, de haber sido. Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay Pues algunos que. Sí, no, decime. si te cuento que ese poema lo escribí sentado en un escritorio en el Ministerio de Desarrollo, ¿me creerías? Sí, te creería, obvio que sí. En uno de esos días que no había muchas cosas que hacer, que eran muchos, eh, yo siempre buscaba cosas que hacer eh, para no perder el tiempo, ¿viste?
Más allá de que siempre traté de dar lo mejor, había veces que por más que querías no te, no te ponían en el lugar que te merecías. Así que ese poema salió así, en un tirón, en un escritorio del Ministerio de Desarrollo, una mañana. ¿Hay alguno de los poemas de este poemario que sea como el que a vos más te, no sé, por una elección personal o lo que sea, que a vos como que sea tu preferido, tu favorito o el que más recuerde? Eh, no sé si mi preferido o mi favorito, pero hay un poema que es el último poema, Ajá, que justo habla de Dulce María Loinás, que dice: a ajá. Dulce María Loinás, novia mía y de mis ansias. Dulce María Loinás era la poetisa que te decía, fue premio Cervantes, le dieron un premio Cervantes con 80 y tantos años. Una genia total. Una mujer con una que te invito a que busques el poema Último Casa, que es una cosa así que empiezas a leer y como dice el Curinao, son esos poemas que tienes que leer en voz alta, porque es un poema tremendo. Y dice: a Dulce María Loinás, novia mía y de mis ansias. Tiene un exergo que dice: Bárbara Sí. pegó su cara pálida a los barrotes de hierro y miró a través de ellos. Automóviles pintados de verde y de amarillo, hombres afeitados y mujeres sonrientes. Esto del libro Jardín. Y el Ajá. poema dice así: yo también amé a Bárbara, aunque como tú no fue novia mía. A ti te amé erotizada en la parte más sutil de la rosa, en la esencia pueril y exacta de tu nombre, que también escapó a un jardín tras barrotes, con tu primer vestido largo, tu corazón de heliotropo y los zapatos de villa más grandes que tus pies. Amé a Bárbara, aunque como tú no fue novia mía. Ese poema abre con Dulce María y cierra con Dulce María el libro. Sí, 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 tal cual. Y, y este poema también tiene su historia, porque ese poema fue escrito en el 2006, 2007, Uh, pero fueron esos temas que poemas que yo siempre me negué a, a no publicarlos o a no ponerlos, y cuando se dio la oportunidad dijo: este lo voy a poner porque más allá del tiempo que hace que se escribió, para mí es un poema que me representa, porque Dulce María Loiná fue novia mía porque me, me mostró, qué sé yo, el amor y todo, y la sensibilidad más que nada me mostró sí, 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 tal cual. Dulce María. Bueno, yo elegí otro que tiene que ver con todo tu recorrido, que se llama la poesía, básicamente, ¿no? Dice, no sé si se llama la poesía, está escrita así. La poesía es barco y es destino. Hay barcos que no decimos, destinos que no son palabras. Hay pocos espacios alcanzables en el destino y en los barcos. Hebras de piel con que tejemos a Dios. O inventamos una orilla para saltar ilesos, donde no hay retorno porque el desconcierto te paraliza. La mano calca la magia y el paisaje. La lucidez en su punto, entonces no hay grises. No hay purgatorio, ni medias vueltas, ni puertas sin nadie. La poesía corrige, pausa con ese solo fragmento, la simetría y completud de verso. Su pupila es la nostalgia de los labios del bardo, la perfecta infracción de esperar. Ese lugar a donde lo conduce. Esa es la poesía. Esa es la poesía. Ahí empieza, ¿no? La poesía es barco y es destino. Es barco y es destino. Así es. Así es. Bien. Y bueno, ahora estás en tu tercer libro ya en el punto final. Ya está encerrada la selección de poemas. Sí, ya está cerrada la selección de temas. Estoy volviendo a revisar para, es decir, haciendo el último ripiado, haciendo ripio los textos, volviéndolos a releer para ver qué le saco y qué le pongo, porque siempre encuentra que sobra un artículo, que puedes cambiar eh,
qué sé yo, una palabra y cada vez que lees la poesía siempre le encuentras algo. Pero bueno, hay algunos que ya decidí que no los voy a tocar más, porque si no, cuando vengo a ver, los convierto en otra cosa. Pero ya está prácticamente armado el libro, lo que tengo es que mandárselo al Curi para que él me lo mire, me lo organice. Ajá. ¿Y estaría saliendo el año que viene? ¿O Estaría, pensás sali llegar? estaría, estaría saliendo el año que viene. Bien, bien, bien. Marco, una, ya como para ir cerrando, ¿cómo ves o sea, evidentemente tenés así como ya un entramado de personalidades literarias que te circundan de alguna manera. ¿Cómo ves vos la literatura de acá, de Río Gallegos, de Santa Cruz, de la Patagonia? Mira, acá hay muchos excelentes poetas, desde Lakusanovich, Neo, eh, este puerto el de Seadencia al que entrevistaste, Sí, sí, Gandolfo, Hugo, Hugo. Gandolfo Hugo, y otros tantos poetas jóvenes, muchos más jóvenes que están saliendo a la luz ahora, que están haciendo muy, muy, muy buena poesía acá en la Patagonia. Yo consumí más que nada poesía, en los primeros 5 años poesía chilena Ajá. y argentina, pero no patagónica. La poesía patagónica en los últimos 5 o 6 años en la que es que me he interesado un poco más y que he leído un poco más, pero acá hay excelentísimos poetas hay acá. Ya que mencionaste los autores de Chile, vi que en el último hay antipoemas, o sea, has leído Nicanor Parra, Sí, sí, vas por ese lado tengo una antología de Nicolás, de de Nicanor por ahí, Nicanor. que hace como 3 días estaba leyendo algunas cosas de Nicanor, una antología que me regalaron. Ajá. Y Nicanor era un tipo muy desenfadado, incluso a la hora de hablar también, ¿viste? Sí, Vos sí, sí. escuchabas hablar a Nicanor y su hablar era un antipoema. Muy desfachatado, muy... Sí, muy desfachatado era, sí, 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 sí. Así es. Hay algunos autores, aparte de todos los que mencionaste de la Escuela de Cuba y de tu lugar, básicamente, ¿hay algunos que vos sigas por sobre otros, que vos digas, estos son mis, como los moldes o como mis influencias? Influencia mucho de Dulce, de Rilke, de Delfín Prats, por ejemplo, que era un Ujú. poeta holguinero, que es una ciudad pegada De Holguín, sí, de Holguín, claro. claro. Eh, y después, qué sé yo, Olgorosco, un monstruo Olgorosco. Eh, la Pizarni leí muchas cosas, pero no creo que tenga mucha influencia la Pizarni, pero me encanta la poesía de la Pizarni. Claro. Hay un hombre que era bibliotecario en este país, casi desconocido, inconocido diría yo, Juan Juarros, que Ajá. tiene No lo conozco. bueno, Juarros tiene una antología que se llama Poesía Vertical, que me recuerda mucho a la poesía de Curinao, porque Ajá. es esa poesía así toda sintética, toda que es capaz de expresar en 3, 4 líneas lo que a otro le costaría escribir en muchas. Tal cual. Meléndez de Chile, qué sé yo, hay mucha poesía interesante ¿A hoy Neruda por hoy. a Neruda lo lees mucho? A Neruda lo leí de adolescente, pero no consumí mucha poesía de Neruda. Ajá. Bien. Neruda no fue de mis fuertes. Mucho más Borges. Borges me gustaba Ajá. mucho, 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 mucho más que Neruda. Neruda no fue uno de mis fuertes. Viste que Bien. era me parecía muy meloso. Sí.
Sí, Sí, era sí, muy tal cual. meloso. Sí, sí. Claro. Y el otro, el Benedetti con su poesía conversacional, que es un genio Benedetti, esa poesía Sí, conversacional de sí, Benedetti es sí, sí. lo más. Así Declamativa. que, El que le decía que claro, era justamente Nicanor Parra le decía que era muy melosa la poesía de, muy dulce, viste, muy. claro, claro, claro. Bueno, Marco, la verdad que ha sido muy profunda nuestra charla. Me encantó conocerte también, o sea, viste que la vorágine de la vida, del trabajo y de la rutina, por ahí nos tapa el bosque. Así que para mí ha sido todo un descubrimiento, conocerte, saber de tu vida, de tus incursiones, de tus llegadas, de tu labor acá, de tu labor artística. Así que nada, yo muy contento de esta conexión y bueno, espero poder seguir, seguir encontrándonos. No sé si con esos fuegos que tenías en Manzanillo, pero por ahí se pueda llegar a hacer algo parecido, ¿no? No, eso es uno de mis grandes deseos que se haga acá, tertulias, donde se pueda compartir poesía entre todos y Tal que cual. todo, que confluya todo el que quiera y que vaya todo el que quiera a leer lo que tiene, no importa si es de alto rango, si es No, leer, es sacar, es sí, poner sí. fuera, viste, aunque te lo roben, viste, pero ponerlo fuera. Excelente, excelente, excelente. Marco, te dejo Así un que, abrazo enorme y bueno, ya estamos organizando esa movida que vamos a hacer, nos falta fecha y todavía ir cerrando algunos detalles, pero lo vamos a hacer. Así que nos veremos en ese contexto. bueno, bueno, sabe que puedes contar conmigo, sí. Y gracias a vos por invitarme, por esta charla y sí, por, por traerme algunas cosas del pasado que están siempre ahí, sí. Te agradezco mucho, Antonio. Estamos Bueno, viéndonos, sí. Un abrazo grande. un Hasta abrazo luego. enorme. Chao, Hasta chao. la próxima. Chao. Chau, Otro, chau. otro. Chao. Bien. Bueno, la verdad que una maravilla esta charla con Marco, eh, nada, recorrer la poesía, esa profundidad que tiene, tan suya, tan personal. Nos vemos en 15 días con Héctor Chuco Rodríguez, un reconocido músico, guitarrista patagónico, y ya voy dando detalles en el futuro de lo que va a ser la celebración de este año de letra y música, que va a tener también un condimento de solidaridad anexo, que también lo voy a ir informando en su momento. Así que muchas gracias a los que se conectaron y será hasta la próxima.